Y voy a empezar por la parte de los derechos sexuales y reproductivos. Como ustedes saben, los derechos humanos, desde la Declaración de los Derechos Humanos, ha habido un trabajo a nivel internacional de muchas organizaciones por ir conquistando y reconociendo una serie de derechos humanos para que cada vez estos derechos sean progresivos, reconocidos, universales e interdependientes. Y en esta lucha, las mujeres, la primera que tuvimos que dar es decir que los derechos humanos también son derechos de las mujeres, ¿no? Y la otra lucha que hemos dado es que además que estos derechos humanos de las mujeres, en los derechos humanos de las mujeres se encuentran los derechos a la salud sexual y reproductiva. Forman parte de estos derechos. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales que dicen esto? Entre otros está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y todas las recomendaciones que emanan de los comités que estos pactos y convenios internacionales que han firmado. Todos estos documentos internacionales tienen contenidos los derechos humanos de las mujeres y de manera particular los derechos a la salud sexual y reproductiva. ¿Y qué es lo que incluyen específicamente? Incluyen el derecho a controlar y decidir libre y responsablemente sobre temas relacionados sobre la sexualidad, comprendiendo la salud sexual y reproductiva, el acceso universal a educación, información y de servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, a disponer de una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia, el acceso efectivo a servicios para la interrupción voluntaria del embarazo en las circunstancias previstas por la ley, que deben cumplir con las condiciones de seguridad, calidez y calidad. Y aquí quiero recordarles una frase que me gusta mucho repetirla, que las feministas hemos acuñado, porque siempre que hablamos del aborto y del derecho a decidir, los grupos conservadores, además de llamarnos mataniños, ¿no? No entienden cuál es lo que implica este derecho a decidir. Y hay una frase muy importante que quiero recordarles a ustedes. El derecho a decidir comprende educación sexual para decidir. Es urgente, necesaria una educación sexual científica, lejos de creencias de algún tipo religioso, ¿no? Una educación sexual para que las y los jóvenes puedan decidir sobre su sexualidad. Este derecho a decidir también comprende anticonceptivos para no abortar, pero además el conocimiento sobre el uso de esos anticonceptivos. Yo lo he dicho últimamente, que incluso yo siendo una persona ya madura, ¿no? Pues para poder encontrar el método anticonceptivo adecuado, para eso he requerido tener una consulta ginecológica frecuente, porque no cualquier tipo de anticonceptivo le queda a cualquier mujer, ¿no? Entonces, todo este tipo de información adecuada sobre el uso de los anticonceptivos, para que los y las jóvenes también puedan elegir libremente un método anticonceptivo que además les funcione. Y la tercera parte que involucra este derecho a decidir es el aborto legal y seguro para no morir. Porque el tema del aborto en México, más allá de las concepciones moralinas que hay con respecto a este tema, es un asunto de salud pública. Las mujeres están muriendo por practicarse abortos en lugares clandestinos, en situaciones insalubres y está además incrementando el riesgo de mortalidad materna de las mujeres. Entonces, estos temas están incluidos en el reconocimiento a estos derechos humanos. Por eso que para nosotras fue muy importante las reformas que se aprobaron recientemente en materia de derechos humanos, que fueron aprobadas, publicadas en junio de este año, que establecen la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, déjenme decirles que esto que les estoy leyendo
para que además quede más que claro, ¿no?, está en la página de Presidencia de la República. El propio presidente de la República, cuando leyó cuando hizo su pronunciamiento para declarar la reforma constitucional en materia de derechos humanos, puso esto: se comprometen las autoridades a garantizar el ejercicio de los derechos humanos, incluidos, ya lo sabemos todos nosotros, los derechos a la salud sexual y reproductiva. Algunos de los aspectos más importantes de esta reforma son que se elevan a rango constitucional los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales que ha firmado y ratificado México. Se establece la obligación de todas las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos, entre otros. Son de los aspectos importantes que contienen esta reforma. Sin embargo, existe una reserva interpretativa del Pacto de San José. El Pacto de San José es un pacto de derechos humanos que se firmó en San José, Costa Rica, en 1979, y al cual se adhirió México y el cual lo ratificó en 1981. Sin embargo, México hizo algunas reservas sobre algunos de los artículos contenidos en este Pacto de San José. De manera particular, nos reservamos el párrafo primero del artículo 4 de dicho tratado internacional, que dice a la letra: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Precisamente por establecer el derecho a la vida desde la concepción, México se reservó este artículo, es decir, no reconocía este artículo, y además en 1981, y también de manera textual se los leo, lo que esgrimió para decir que se reservaba este artículo fue lo siguiente: el Estado mexicano considera que la expresión en general no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida a partir del momento de la concepción, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados. Establece esta declaración interpretativa. Una declaración interpretativa es un tipo de reserva que se contempla en el derecho internacional para que un Estado parte pueda poner excepciones a un tratado internacional. Por eso es que cuando quienes estuvimos en ese camino de promover las reformas en materia de derechos humanos, fuimos muy cuidadosas de que en la exposición de motivos de esta reforma constitucional se incluyera esta reserva interpretativa que hay del Pacto de San José. Porque en la exposición de motivos en una reforma constitucional es de vital importancia, sobre todo cuando llega, como están llegando, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales a la Suprema Corte de Justicia. Los jueces y los magistrados toman la exposición de motivos para saber cuál fue el objetivo del legislador al promover este tipo de reformas. Por eso para nosotros en la exposición de motivos de esta reforma en materia de derechos humanos era muy importante establecer que sí estábamos, que está el tema del Pacto Internacional de San José, pero que hay una reserva y quedó establecido en la exposición de motivos, y la pueden consultar, exactamente este texto. En ese sentido, al referirse al derecho a la vida, debe considerarse que su contenido y alcances permanecen tal como se encuentran reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales signados por México, con las reservas y declaraciones interpretativas. De ninguna manera puede entenderse que el legislador constitucional está pretendiendo modificar en este precepto estos alcances. Por ejemplo, en materia del derecho a la vida desde la concepción o en cualquiera otro de los temas relacionados. La referencia a los derechos que no pueden restringirse ni suspenderse, que constituye el núcleo duro, es solamente una enumeración formal que no afecta el contenido de estos derechos. Esto quedó en la reforma constitucional, pero como ustedes no sé si siguieron las discusiones que se dieron en la Suprema Corte de cara a la acción de inconstitucionalidad presentada precisamente por unas reformas constitucionales en San Luis y en Baja California, algunos ministros hicieron recurrente mención al Pacto de San José, e inmediatamente el 26 de septiembre el presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República una iniciativa para eliminar esta reserva conocida como declaración interpretativa interpuesta en el Pacto de San José. O sea, como justamente está protegido
estamos protegidos en varios instrumentos de esta manera para que en nuestra Constitución y en nuestras leyes se considere el derecho a la vida desde la concepción, pues el presidente Calderón, sin duda intentando intervenir en las discusiones que están dando en la Suprema Corte de Justicia, mandó una iniciativa para que se quite esta reserva. Ahorita está en stand-by, ¿no? Y esto se los digo porque muchas veces, ¿no?, como pueden ver, parece que vamos dando un paso hacia adelante y dos hacia atrás, ¿no? El tema de la reforma en materia de derechos humanos ha sido una larga historia. A mí me tocó una parte de ella en la 60ª legislatura, pero ya viene una larga tradición de muchas organizaciones que han trabajado en esta materia, que costó mucho trabajo concretar una reforma de esta naturaleza para que, ¿no?, nosotros avancemos un paso y lleguen otros y quieran echar otros pasos hacia atrás, ¿no? Entonces, este es en la parte de lo que corresponde a derechos humanos. Y me quiero ir un poco más rápido porque si no va a ganar el tiempo, para hablarles del el Estado laico, que es otra de las garantías del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo. El significado que tuvieron para México las leyes de reforma son fundamentales, y ahí creo que además se lo escuché a Alejandro Madrazo y él se los podrá decir todavía mejor que yo, la importancia y el significado que han tenido para el Estado mexicano es simple y sencillamente la existencia del Estado mexicano, ¿no? La independencia en México había consumado la independencia de México, pero había conservado instituciones sociales y económicas de la colonia, las cuales era necesario cambiar para darle vida a la nación mexicana. Hubo varios intentos por liberar al país del poder y la influencia de las clases privilegiadas. Ustedes sabrán perfectamente que entre la independencia y la revolución y antes de las leyes de reforma hubo intentos incluso de potencias económicas extranjeras de invadirnos, y fue casi imposible liberarnos de eso. Pero la reforma vino a realizar esta segunda parte de nuestra evolución nacional. Entre otras cosas, prohibió a la Iglesia tener bienes raíces, suprimió los fueros militares y de los sacerdotes, estableció la educación laica, la libertad de prensa y de reunión, y autorizó a los sacerdotes y monjas renunciar a sus fueros. Son parte de lo que se consiguió con las leyes de reforma. Y después, en la Constitución de 1917, quedó en varios puntos establecido en varios de los artículos. Por una parte, en el artículo 3º constitucional, quedó claramente establecido la educación laica, ¿no? La educación será laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Este tema es algo contra lo que han estado, y hay iniciativas que han atentado contra esta educación laica en varias ocasiones. En el artículo 24 constitucional, que quedó la libertad para profesar cualquier creencia religiosa, y el artículo 130 constitucional, que establece la separación del Estado y las iglesias. Y de ahí me gustaría rescatar en este artículo 130 constitucional el inciso B. Dice claramente: las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. Es decir, ninguna autoridad de ningún nivel puede intervenir en la vida de las asociaciones religiosas. Los tiene que, de cualquier tipo de asociación religiosa, de cualquier religión. Y también les quiero rescatar a lo que dice este 130 constitucional. En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tienen el derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes quieran hacerlo deben dejar de ser ministros de cultos con anticipación y en la forma en que establezca la ley para poder ser votados, ¿no? Y es clarísimo porque está esta limitación para que ellos puedan ser votados. Por poner un ejemplo, en la religión católica, quienes son sacerdotes, pues rinden a otro Estado, que es el Estado Vaticano, ¿no? Ellos se deben a otro Estado, que es el Estado mexicano, y no podrías estar sirviendo a dos Estados, y están intentando servir a dos Estados, ¿no? En el inciso E también queda muy claramente, y esto es para que lo tengamos muy claro de cara a las elecciones que vienen: los ministros no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. O sea, más claro que eso, no podrán. Y ya pueden ver en Periférico, en varios lados, no al aborto, la foto del Papa, ¿no? Bueno,
Y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que señala en su artículo 3º que el Estado mexicano es laico, y afirma también que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna, ¿no? Pero como se pueden dar cuenta, solamente es en la Ley de Asociaciones y Culto Religioso donde se establece claramente el Estado laico, ¿no? No hay otro, se establece en nuestra Constitución la educación laica, la libertad de creencias y la separación de iglesias y Estado, pero no hay una mención directa a lo que tiene que ver con la laicidad del Estado. Por eso es de que este grupo, que fue convocado, entre otras, por mi compañera Elsa Conde, con quien compartimos en la 60ª legislatura, por Católicos por el Derecho a Decidir, por una serie de organizaciones civiles y académicos como el doctor Roberto Blancarte, que nos reunimos a trabajar en una iniciativa de ley que viniera a fortalecer la laicidad del Estado mexicano. Esta iniciativa de reforma a los artículos 40 y 130 constitucionales consistía en explicitar que nuestra república es laica y por ende que la legitimidad política del Estado deriva del pueblo, asumiendo a la laicidad como garantía de la libertad de conciencia y de la autonomía de sus instituciones frente a las normas, reglas y convicciones religiosas o ideológicas particulares. En esta iniciativa incorporaron 3 principios fundamentales de la laicidad. Ya me quedan 2 minutos. Respeto a la libertad de conciencia y su práctica individual y colectiva, autonomía de lo político y de la sociedad frente a las normas religiosas y filosóficas particulares, y 3, la igualdad ante la ley y no discriminación directa o indirecta hacia las personas. Como ustedes saben, la congeladora legislativa es muy eficiente, solamente se logró una reforma al artículo 40 que sigue congelada, se aprobó en la Cámara de Diputados y está en el Senado. Y muy rápido, porque se me está agotando el tiempo, esta iniciativa se nos hacía fundamental para poder seguir dando estos pasos para fortalecer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sobre todo de cara a lo que se dio después de que fue reconocida la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, porque hubo sin duda una embestida conservadora en nuestro país para que, vuelvo a insistir, en año y medio se lograran y se concretaran reformas en 17 estados de la República, que les voy a decir muy rápidamente cuáles son. Son 17 reformas, en 10 están gobernados por el PRI, ¿no? Y ellos son Campeche, Colima, Durango, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Tamaulipas. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque el método de poder avanzar tan rápidamente en este tipo de reformas es porque fue directamente concertadas o acordadas entre la jerarquía católica, los gobernadores y los legisladores. Si no, no hubieran avanzado tan rápidamente este tipo de reformas. Entonces 10 eran en estados gobernados por el PRI, 6 gobernados por el PAN, que son Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro y San Luis Potosí, y 1 gobernado aparentemente por el PRD, en el caso de Chiapas, ¿no? Y la campaña nacional por el derecho a decidir, iniciamos una serie de acciones legales para defendernos de esta embestida, entre las que se encontraron las acciones de inconstitucionalidad de San Luis Potosí y Baja California, que fueron recientemente resueltas y que no alcanzaron los 8 votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están pendientes 3 controversias que presentaron el municipio de Arroyo Seco en Querétaro, Ixtaltepec, Oaxaca, y Uriangato, Guanajuato. Y existen también más de 500 amparos en los estados donde se hicieron estas reformas y que tienen que ser resueltos todos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, y nada más para que ustedes, que seguramente les interesa mucho o ande mucho en internet y en las redes sociales, se echen un brinco a lo que, a pesar de todo esto que existe, de todas estas leyes que existen y que prohíben la inclusión de las iglesias en la vida política, se den una vuelta por 2 páginas: www.haztesentir.mx y www.votocatólico.com, donde abierta y claramente están llamando a no votar por quienes están a favor de los derechos de las mujeres, quienes están promoviendo reformas legislativas para el reconocimiento de los matrimonios entre personas de diferente sexo, y también, por ejemplo, los que están promoviendo la eutanasia, ¿no? Y en estos 2 sitios van a encontrar
cómo abiertamente se ponen a analizar el perfil de cada uno de los posibles candidatos. Y también invitarlos a que, si les interesa, se sumen a esta campaña nacional por el derecho a decidir. La página es Decidir es un derecho, decidiresunderecho.org.mx. Bueno, muchas gracias.